el templo de la ciencia pura, esa Jerusalén celestial maravillosa de Juan en Patmos, ese castillo de Camelo de los antiguos del medioevo con esa mitología que de alguna manera vibra en su sentido, dijéramos, interno y metafórico con el estado de hombre. Porque es interesante que reflexionemos sobre ello. Sin la salud no podemos lograrlo. Cuando hablamos de la salud, tenemos que hablar de paz en el corazón. Eso lo dice Salomón, que la salud reside en un corazón contento. Ahora pregunto, ¿quién nos quita la alegría? ¿Quién nos quita el entusiasmo? ¿Quién nos entristece? ¿Quién nos defrauda? Esas serían las preguntas. Ahora, quiero avanzar en este asunto a la luz de un análisis porque tenemos que abordar la continuidad de propósito. Repito, cuando no hay salud, no hay excedente de hidrógeno, ideal crístico, solar, logoico, para edificar dentro de nosotros el templo a nuestro Cristo interno. No hay. La exhortación entonces sería a la armonía, a la paz, a amar a Dios sobre todas las cosas. Voy a abordar ahora un punto interesante que tiene una concatenación, dijéramos, cabalística o numérica o de código con respecto a cómo fue escrita la Biblia hebrea. Es decir, la que nosotros tenemos es la Biblia hebrea. Aunque digan que se tradujo del griego, del yo no sé qué, pero total, el origen de esa Biblia es hebrea. Y tiene un espíritu, tiene un alma. Así como nosotros tenemos cuerpo, alma y el espíritu, y los legisladores del mundo saben que toda ley tiene un espíritu, que es el espíritu de la ley. Y no solamente los legisladores, sino los constitucionalistas saben que es así. Entonces, la Biblia nuestra tiene un alma y nosotros no la conocemos, los occidentales. Y tiene un espíritu que tampoco lo conocemos, pero los hebreos sí la conocen, algunos de ellos. Pero respetando todo este asunto, tengo la oportunidad de compartir con ustedes un poquitico del conocimiento gemátrico o matemática sagrada que tiene la Biblia en sus códigos. Y investigué para ustedes como presente la continuidad de propósito. La palabra propósito nos conecta a nosotros con el porvenir en una direccionalidad, con una voluntad específica. Y esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque esa palabra propósito en hebreo está escrita con 4 letras. Con la letra Men, con la letra Het, con la letra Resh y con la letra G. Les recuerdo que el nombre de Jehová se escribe Yod-He, Bau-He, que son 4 letras. Estas 4 letras que describí de la palabra propósito en español tiene las siguientes características numéricas o tiene el siguiente código de derecha a izquierda porque ese idioma se escribe derecha a izquierda. 49205. Eso sumado nos da el código 254, es decir, la palabra propósito a la luz de la lengua hebrea con que fue escrita originalmente esa Biblia, nos da el 254. Y ese 254, analizándolo, lo sintetizamos en el 11 y el 11 en el 2. Ahora, ¿a qué viene este análisis? A una amplitud del conocimiento. ¿Por qué? Porque resulta ser que Efesios 3:11 aparece maravillosamente aquí, el arcano número 11, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces vemos una concordancia que conseguí a través del número, a través del código. No lo hice a través de otro medio. Entonces hay una concordancia maravillosa de investigación en la fe. Estoy hablando de la ciencia pura en la fe. Cuando nosotros analizamos ese código número 11, que habla Pablo allí en 3:11, él nos está enseñando que solamente nuestro Cristo íntimo Salvador encierra el propósito del Padre, Madre, de Dios, para que nosotros podamos ser en Él. Eso significa la salvación, significa la felicidad, significa la liberación. O en otras palabras, lograr
ser el primogénito de los muertos. Y esto es algo exaltativo a un nivel extraordinario y portentoso, porque el 11, cuando nos analizamos como código, como cabalístico, nos lleva a la fuerza de la persuasión, que está caracterizada por el quinto ángel apocalíptico, Samael, que así se conoce traducido al español, en el capítulo 19, si recuerdo bien, de Juan de Patmos, en la Revelación o en el Apocalipsis. Entonces, ese número 11, que describe la cábala de la palabra propósito y que coincide con Efesios 3:11, nos devela al Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos el misterio número 11, nos encontramos con el Cordero de Dios, es decir, con el sol en Aries. Y el Cordero de Dios es el Cristo. Pero el Cristo también es un león. Y cuando nosotros hablamos de Cordero, del sol en Aries, también estamos hablando del sol en Leo, es decir, de Judá. No de Judas, no, de Judá. Entonces Judá es un león, pero también es un cordero. ¿Por qué? Porque el Cristo es un león y es un cordero. Nosotros hemos visto el rostro del Cristo, todavía no lo hemos visto de león, pero eso nos espera a nosotros en el final del final. Total, esa fuerza persuasiva es totalmente espiritual, pero nosotros nos lleva a la espiritualidad, es el amor. Cuando nuestros ojos están inundados de amor y nuestra personalidad irradia amor, cuando nuestro electromagnetismo está lleno de amor, nosotros damos amor. Y cuando nosotros damos amor, el amor cósmico, el amor universal, el amor crístico puro, vivificante, desciende de lo alto y nos hace partícipe a nosotros de la felicidad y de la libertad, que es la única ley. Entonces, solamente la fuerza persuasiva del Espíritu puede orientarnos nosotros a la oración. Fíjense, al hablar de oración, estoy hablando de salud, porque a veces el dinero no es suficiente. A veces las oraciones incluso no son suficientes cuando son oraciones sin fe. Pero la oración en fe tiene que llevar la fuerza persuasiva del Espíritu, porque está escrito que Dios escucha, es al Espíritu que clama, no a la palabra que pide, no a la personalidad que pide, no, al Espíritu que clama. Pero para lograr ese estado se necesita del tercer estado de la conciencia, que se conoce en gnoseología, se conoce como el estado de recuerdo de sí, y que, dijéramos, a la luz del teorema del conocimiento de Platón, si recuerdo bien, se llama dianoia. Ese tercer estado de conciencia, que se llama dianoético, cuando nosotros lo hacemos presente en nosotros, autodeterminantemente, entonces el espíritu clama, no clama la personalidad, porque cuando